Sí, sí. No matarás. No matarás. Y algo muy, muy profundo, porque luego uno se empieza a dar cuenta de cómo la ley de Dios o la palabra de Dios termina siendo mucho más profunda de lo que un simple enunciado como no matarás significa, ¿no? Para iniciar con la clase del día de hoy, les pido que vayamos al Señor en oración. Tengamos una palabra de oración, hermanos. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres muy bueno con nosotros, Padre, y gracias por este privilegio que nos das de poder estar en tu casa, Señor, este enorme privilegio de poder abrir tu palabra, Señor, aprender de ella, conocerte a través de ella, Señor, y traer a nuestra vida enseñanzas, guía, luz, a lo que nos ayude, Señor, siempre a ser mejores, Padre, siempre con la intención de buscar ser más como tú todo el tiempo, Señor. Trae a nosotros el conocimiento el día de hoy, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, para que todo lo que veamos el día de hoy, Señor, tanto en nuestro culto como en esta clase, Señor, sea de mucha bendición para nuestra vida y de mucho crecimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, porque lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en la lección 25, que tiene por nombre Herencia de Jehová, aborto y anticoncepción. Lección número 25. Si pasamos a la siguiente, por favor, vamos a ver el objetivo de nuestra clase, que si alguien me puede apoyar, por favor, a darle lectura. Sensibilizar al creyente sobre el valor y la santidad de cada vida humana desde su concepción a través de la Biblia, a fin de convencerse de la postura prohibida de manera informada y fiel a la palabra de Dios. Bien, hermanos. Todos aquí hemos escuchado sobre aborto, ¿verdad? Sobre anticoncepción. Levante la mano, ¿quién ha escuchado sobre el aborto? ¿Quién ha escuchado al respecto de anticoncepción? Levante la mano, ¿quién está a favor del aborto? No se crean. Vamos a dar por hecho que aquí todos estamos en contra del aborto, de la anticoncepción. Y si no, bueno, pues ya platicaremos al respecto. Lo que nos dice el objetivo, sensibilizar al creyente sobre el valor y la santidad de cada vida humana desde su concepción a través de la palabra de Dios. Muy importante, ¿a través de qué? A través de la palabra de Dios y no a través de mi entendimiento, ¿verdad? A través de la palabra de Dios y no a través de lo que yo entienda, o lo que yo crea, lo que yo piense. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser a través de la palabra de Dios y no a través de mi mentalidad? Muy bien. Porque la palabra de Dios es la verdad sobre todo. ¿Y mi mente? Correcto. Porque mi mente tiende a irse pa'l monte, ¿verdad?
Mi mente siempre va a querer equivocarse. Y doctrinalmente nosotros pensamos, la mente del hombre siempre va a querer estar lejos de lo que diga aquí, ¿verdad? Entonces tiene que ser que yo me sensibilice sobre este tema a través y únicamente a través de la palabra de Dios, y a través de eso me voy a convencer de la postura bíblica, que siempre va a terminar siendo una postura pro vida, ¿verdad? En la siguiente, por favor. Como introducción, ¿alguien que me pueda apoyar a responder la primera pregunta? ¿Qué es el aborto? Sencillito. Provocar la expulsión y muerte de un ser vivo, ¿ok? Muy bien. Interrupción temprana del embarazo, eso ya sonó muy... Muy bien. Segunda, ¿qué es la anticoncepción? Pues evitar la concepción, ¿verdad? Muy bien. Tercera, ¿qué representa una postura pro vida? ¿Mande? Todo lo contrario, las dos preguntas, las respuestas anteriores, ¿verdad? ¿Y a qué refiere una postura pro elección o pro aborto? Cada quien puede elegir si alguien quiere abortar, lo va a hacer, si alguien no quiere, no lo va a hacer. Así es. O sea, tú vas a elegir que no es correcto. Que cada quien tiene el derecho de elegir lo que quiere hacer, pues, con su cuerpo o su vida, pero termina siendo la vida de alguien más, ¿verdad? Ok, la siguiente, solamente vamos a ver pues unas definiciones ahí cortas. Aborto, como ya lo mencionamos, interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas. Anticoncepción, acción y efecto de impedir pues la concepción. La siguiente, por favor. Provida, aquí es donde nos vamos a detener un poquito porque vamos a ver un resumen de manera somera sobre qué son estas dos posturas que son las que tenemos en nuestra lección de hoy. La realidad es que esta lección o esta clase pues es relativamente corta. No vamos a meternos a grandes rasgos, pero nos vamos a meternos a gran profundidad. Pero a grandes rasgos, la postura pro vida sostiene que la vida humana tiene un valor intrínseco desde una etapa muy temprana del desarrollo y que por lo tanto el aborto es moralmente incorrecto o debe estar muy restringido. La postura pro elección o pro aborto enfatiza el derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y sobre la continuación o interrupción del embarazo. Existen otras posturas por ahí que uno puede consultar, que son como la intermedia o matizada, que dice, bueno, pues a lo mejor hasta cierto punto, si se puede, dependiendo de cada caso, se puede que cada quien elija si aborta o no aborta. Y la otra postura es la gradualista, que dice, bueno, a lo mejor al principio puede que se permita, pero mientras va avanzando en las diferentes etapas del embarazo, pues ya vamos a hacerlo un poco más restringido, ¿verdad? En la siguiente, por favor, ya vamos a ver algo adentrándonos a la lección, que estos son algunos puntos que nos pueden decir que lo que la Biblia menciona sobre la postura que nosotros debemos tomar ante el tema que estamos viendo, que es aborto y anticoncepción. ¿Cuál es el primer punto? Alguien que me haga favor de leerlo. Y por favor, alguien que me ayude a buscar, vamos a repartirnos las citas. Alguien que me ayude a buscar el Salmo 127, 3 al 5. Alguien más, busque por favor Génesis 30, 22 al 24. Otra persona más que me ayude a buscar Jeremías 1, 4 al 5. Y ahorita vemos las otras dos. Pero ¿qué dice el primer enunciado, la primera premisa?
Amén. ¿Cómo empieza ahí el versículo, hermano, otra vez? He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Una bendición, alta estima, un don del Señor. ¿Qué es lo que dice ahí? Los hijos son una bendición y es herencia divina. Esa es nuestra primer premisa o nuestro primer punto, por decirlo así, que debe argumentar nuestra postura de por qué nosotros estamos a favor de la vida, siempre, en todos los temas, ¿verdad? Siempre. ¿Por qué? Porque los hijos son una herencia, una bendición, un don del Señor. Segundo enunciado, ¿qué dice? En la Biblia, la esterilidad era motivo de tristeza, mientras que la fecundidad era motivo de gozo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Alguien se acuerda de algún momento en la Biblia? Sara. ¿Quién más? Rebeca. ¿Sí? Iba a mencionar a Ana. ¿Se acuerdan de Ana? Cuando una persona no podía concebir, pues era tristeza, ¿no? Era motivo de dolor, de pena. Pero ¿qué tal la persona que sí podía? La fertilidad. ¿Qué era? ¿Cómo lo tomaban ellos? Era motivo de gozo, ¿no? Una bendición del Señor, el que sí se pudiera. ¿Quién encontró Génesis 30, 22 al 24? Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo Dios, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Amén. Empieza diciendo, y se acordó Dios de... ¿Qué significa eso, hermanos? Y se acordó Dios. Ella está orando muy efusivamente porque ella quiere tener un hijo. Y se acordó Dios de ella y le dijo, no hombre, tranquila, no pasa nada, mira, esta es mi voluntad. Tú cálmate, no pasa nada. Dios tenía su tiempo, pero Él le concede ¿qué? La bendición de tener un hijo. No nada más se quedó en calmar su corazón y darle tranquilidad, sino aún a eso añadió ¿qué? La bendición de tener un hijo. Esto es muy importante. Es muy importante que el Señor, en su gran poder, haya dado la bendición a ella de tener un hijo, ¿verdad? Y no nada más de decirle, tranquila, no pasa nada. Tercer enunciado, la vida humana comienza desde el vientre. ¿Quién pudo buscar Jeremías 1, 4 al 5? Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Antes que te formases en el vientre, por eso el enunciado dice, comienza desde el vientre. Pero ¿qué significa antes de que te formases? ¿Qué significa? ¿Ya cuando tenías ciertas etapas? ¿Ya cuando había un desarrollo en ti? Desde antes. Antes de que te formases. Desde mucho antes, yo ya te había conocido. Y yo ya te había trazado tu destino, porque ibas a ser profeta para las naciones. Y yo le estoy poniendo por eso abajo, y aún más atrás. Y aquí vamos a ver algo muy interesante. Dígame. Dice que desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo ya nos tenía destinados. Muy bien, es verdad. Y aún más atrás, ¿alguien puede por favor buscar Levítico capítulo 15, versículos del 16 al 20? Y alguien más, Levítico 17, 11, por favor. Cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche.
Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere sobre su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Amén. Aquí estamos hablando de una situación de un hombre y una situación de una mujer. Estamos hablando de emisiones nocturnas de los hombres cuando son adolescentes, cuando son jóvenes, y de las mujeres en sus periodos normales. Pero cuando esto sucede, cuando ambos están en una situación de este tipo, ¿qué pasa? ¿Qué dice el Señor? Cuando esto les pase y ustedes estén allá, cada quien en su aposento, en su lecho, son inmundos, es decir, se van a tener que separar tantito, van a tener que hacer un rito de purificación y después ya otra vez se reintegran pues a la sociedad, podemos decirlo así. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que para el Señor estas cosas eran inmundas? Bueno, no que las cosas fueran inmundas, es que ellos eran inmundos durante ese momento, ¿verdad? En ese tiempo. ¿Por qué? ¿Alguien más encontró Levítico 17:11? Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. Porque la vida de la carne, ¿en dónde está? En la sangre. En la sangre. ¿Qué dice el Señor? ¿Saben qué? Cuando ustedes tengan estos procesos naturales que son o tienen que ver o están relacionados con el proveer vida, el dar vida o el engendrar vida, ustedes van a tener que apartarse tantito. ¿Por qué? Porque la vida de la carne está ¿en dónde? En la sangre. Cuando para que nazca un niño, pues ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un cromosoma, otro cromosoma, se juntan y se forma, ¿no? Se concibe un niño. Estas dos partes de por sí ya tienen vida y se juntan, se unen para formar ¿qué? Vida. Y dice el Señor, cuando están separadas, para mí siguen siendo igual de valiosos. Para mí siguen teniendo vida. Y cuando se unen, siguen teniendo más vida. ¿Verdad? Por eso, la vida humana comienza desde el vientre y aún más atrás, cuando ni siquiera ha habido una unión. ¿Estamos de acuerdo con esto, hermanos? ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Desde antes de que te formases. ¿Por qué? Porque desde que estaba tu papá y desde que estaba tu mamá separados, yo ya había destinado que iba a haber vida, que iban a generar vida para lo demás. La siguiente, por favor. Ahora vamos a ver la otra parte. Los argumentos pro elección o pro aborto. ¿Cuál es el primero, hermanos? ¿Qué dice? Mi cuerpo, mi decisión. ¿Qué dice 1 Corintios 6:19? Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, ni siquiera el cuerpo nos pertenece, ¿verdad? Como para que nosotros podamos tomar decisiones sobre él. De hecho, al contrario, lo tendríamos que cuidar, ¿verdad? Lo tenemos que cuidar porque es algo, un don del Señor que nos está dando. El siguiente, ¿qué dice? Es mejor abortar que traer un niño no deseado al mundo. Jeremías 1:5, ¿qué nos dice? Amén. Entonces, ¿qué dice el enunciado? ¿Es mejor abortar que traer un niño no deseado al mundo? ¿Existen niños no deseados?
Pues a lo mejor para nosotros en nuestra mente humana, pues puede que pensemos que sí, malamente, ¿verdad? Pero para Dios existen niños no deseados. Para el Señor nunca existe un niño no deseado, ¿verdad? Tercero, ¿qué dice? El aborto es un derecho de salud reproductiva. ¿Qué dice Éxodo 20:13? Ah, sí, tal cual. Ah. El aborto es un derecho de salud reproductiva, es decir, yo tengo el derecho de quitarle la vida a alguien más. ¿Y qué dice el Señor? ¿Tienes ese derecho? No tienes ese derecho. Y el último, es necesario en casos de violación. Y a veces, hermanos, yo he escuchado gente de la misma iglesia que opina esas cosas, que dice eso. Es necesario en casos de violación. ¿Qué dice Ezequiel 18:20? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y qué tiene que ver con el enunciado? El pecado del padre no se lo va a llevar ¿quién? El hijo. ¿Qué quiere decir? El niño no tiene culpa. Me acuerdo de un mensaje de un pastor, el hermano Hilario, parece que sí, nos habló muy bien de ese tema y dijo que aún, que ya lo sé, ¿verdad? Pero que aún de una violación, los hijos son una bendición. Amén. Que Dios lo permite. Así es. Así es. Eso ya es. Aunque sea de una bendición, si viene una concepción, para el Señor es una bendición. Como quiera. Si existe una violación, es lamentable, obviamente. Es algo que nadie espera, que nadie quiere, es algo feo, ¿no? Algo que nadie desea, ¿verdad? Y ni le deseas a alguien más. Sin embargo, ese mal no se le traslada a la persona que viene, ¿verdad? Y al contrario, sigue siendo una bendición, por más malo que eso pueda suceder. Siguiente, por favor. Conclusiones, porque me dijo el hermano ministro de alabanza que tenía que ser cortita. Antes de pasar a las conclusiones, hermanos, ¿alguien tiene algo que opinar acerca de lo que hemos visto? Muchas veces las personas, sobre todo hablando de las mujeres que se encuentran gestando, pues por una decisión adelantada, ¿verdad? O una violación o cosas así. Muchas veces son mal informadas por su familia, inclusive por la fiscalía, ¿no? Y toman esa decisión de terminar con la vida del bebé porque no se acerca, a veces la familia no tiene una vida espiritual, ¿no? Y ellas no saben a quién acercarse y lo único que se enfrentan primero es al juicio de la sociedad, Sí, ¿verdad? correcto. Y entonces toman esa decisión que pues al final les acompaña toda su vida, ¿no? Por lo que he escuchado de algunos testimonios, cuando toman esa decisión, inclusive las que puedan tomar la decisión libre e informada para seguir con su vida, dicen que su vida ya no es igual, ¿no? Porque yo creo que al final estás atentando contra la voluntad de Dios y eso lleva a una consecuencia, ¿verdad? Sí. Es la muerte espiritual. Sí, sí, sí. Y voy a tomar lo que dice mi hermana porque menciona ella que muchas veces las personas que viven situaciones como estas, porque hay una malinformación muchas veces por tu familia o por otras personas, terminas tomando decisiones que a lo mejor van a tener consecuencias muy graves más adelante, no solamente en tu salud físicamente, no solamente de impacto a la sociedad, sino en tu vida espiritual o en tu relación con el Señor. Pero muchas veces también por la no información, porque
previo a que suceda lo que suceda, nosotros como iglesia y como familia muchas veces no nos acercamos a los jóvenes para prevenirles de situaciones, para hablarles claramente, transparentemente sobre las situaciones que el mundo está viviendo, está ofreciendo, nos está amenazando con diferentes cosas, y no hablamos solamente del aborto, sino hablamos de cosas previas, las situaciones previas a esto, todo lo que puede suceder previo a que exista una violación, a que exista una concepción no deseada, etcétera, etcétera, todas esas cosas. No nos acercamos con los muchachos para darles la información correcta, pero les voy a decir una cosa, hermanos, que yo sé que ustedes ya saben. Nosotros no estamos dando la información correcta a nuestros muchachos, simplemente, y el mundo les está dando la información incorrecta. Aunque nosotros no lo hagamos, el mundo lo está haciendo. Y ahí está el problema, que si nosotros estamos dejando ese vacío ahí, lo va a venir a llenar el mundo. Dígame, hermano. Una vez más, podemos comprobar que ante cualquier situación, Dios en su palabra ya lo había previsto. Situaciones en el pasado o actuales nos indican que Dios lo tiene todo bajo control. Pero a veces nosotros, por no meternos en problemas, no hablamos, pero tenemos que siempre, como decían ahorita, dar el consejo adecuado de acuerdo a la palabra de Dios. Así es. Y no por temor a caer mal o a tener enemigos o meternos en problemas, quedarnos callados. Es nuestro deber como creyentes, como cristianos, cuando haya una situación de esa, tenemos que hacerlo. Correcto. Tenemos que hacerlo, es nuestro deber. Anunciar las verdades de la palabra a la gente, a nuestra familia, sobre todo a nuestras personas cercanas, a quienes son nuestra responsabilidad para que no sucedan este tipo de situaciones. Bien, ¿qué dice la primera conclusión? Dice, la vida humana comienza desde la concepción y antes, y es sagrada porque proviene de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, los hijos, bueno, voy a hacer un paréntesis, hermano. Normalmente yo no suelo decir las cosas en público, no suelo decir las cosas que me parece que son incorrectas. A veces yo considero que sí se debe decir públicamente porque es necesario. En este caso, esta conclusión tal cual está en el fanal, perdón, la tercera, dice, interrumpir la vida en el vientre es, y tal cual como está en el fanal, dice, frustrar el propósito de Dios para esa persona. Así está. Yo lo taché. ¿Por qué, pastor? El hombre no tiene la capacidad, nunca, hermanos, para frustrar el propósito de Dios. Lo menciono porque no vaya a ser que en la casa nosotros leamos el fanal y aceptemos sin ningún problema lo que nos dice el fanal, ¿verdad? Que dice muchas cosas correctas, ¿verdad? Simplemente aquí hubo un resbalón. Interrumpir la vida en el vientre, brincamos, es atentar contra la palabra de Dios, contra los mandamientos del Señor. Y vayámonos ahí como punto extra de esta lección, nosotros como hombres nunca podemos frustrar el propósito del Señor, ni la voluntad del Señor. Eso no es presbiteriano. El segundo decía, los hijos son un regalo divino, no una carga ni propiedad. ¿Por qué será que no son una propiedad? Se tienen que ir, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que los hijos, Dios nos los dio y nosotros los tenemos aquí, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos algo? ¿Qué es lo que hace la gente, con sus cosas de su propiedad? ¿Qué hace? Pues lo que se le pega la gana, ¿verdad?
con las cosas que son de su propiedad, son suyas, ¿no? ¿Los hijos son una propiedad? Al igual que nuestro cuerpo, los hijos son un préstamo que el Señor nos da. ¿Y qué tenemos que hacer con esos hijos? Llevarlos a la palabra del Señor. Cambia un poco la cosa, ¿verdad? Bien, la tercera ya la vimos. La cuarta, muy importante, por eso está en negritas, dice: la iglesia debe ser un lugar de acogida y apoyo para las madres en crisis, promoviendo la vida y ofreciendo alternativas. ¿Por qué estará en negritas esto? Yo creo que eso es de lo más importante, hermano, porque somos llamados a misericordia. Y en estos temas tan delicados como el aborto y todo esto, a veces somos muy dados nada más a emitir el juicio o a decir la prohibición de manera religiosa, pero a veces no tenemos la capacidad de empatizar con la persona, en este caso por ejemplo con la víctima, que podría ser una mujer violentada, por ejemplo. Entonces todavía la persona pasó un trauma, todavía viene de contextos muy adversos, y luego todavía que llegue un religioso a decirle que está mal, lo que va a hacer Un bibliazo. el bibliazo, pongámonos en la posición de la víctima, pues lógicamente no va a ser nada grato, ¿no? Como decía ahorita la hermana Sun, va a la fiscalía, a cualquier institución conforme a la autoridad, y pues ahí son procesos, es frío, es protocolos, difícilmente va a haber un apoyo espiritual. Entonces el poder de la iglesia fungir también como este espacio de misericordia, de apoyo, de respeto incluso, hacia la persona que sufrió el trauma, y lógicamente pues hacer un proceso de reestructuración en la persona, un proceso de evangelización, para que luego como consecuencia pueda tomar una decisión de no aborto, etc. Pero hay que hacer un proceso antes. No quiero meter la palabra terapéutico porque entonces pues estaría metiendo filosofía humana pero sí es el proceso de restauración espiritual, para que entonces como consecuencia la persona pueda tomar una decisión más acertada de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si llegamos así con espada desenvainada, sin tomar en cuenta al otro y todo lo que está viviendo, el proceso tan fuerte que puede estar viviendo la persona, pues, lógicamente así no va a jalar. Claro. Aquí la pregunta es si nosotros, como iglesia, hacemos cuando vemos una situación como esta, hacemos lo que dice mi hermano Arnoldo. No siempre, sobre todo cuando sucede con personas de liderazgo, que están en un liderazgo, en el juicio. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando sucede? Señalamos, juzgamos, unos bibliazos. Hay momentos en que se tiene que tomar una decisión, no por violación, no por acoso a la mujer, pero médicamente tienes que tomar una decisión, ella o el producto. Y en ocasiones como iglesia nos debemos tomar decisiones en defender a los hijos. Conocemos el caso reciente de una pareja joven con muchos sueños y anhelos, su primer embarazo. Y al tercer mes, los médicos diagnostican producto de viaje, con malformaciones muy pronunciadas, pero se había que esperar.
hombres, por la misericordia de Dios, se pusieron en paz. Tenía que tomar una decisión. Y la decisión que ellos tomaron fue pedirle al Señor lograr en su vida. Pero definitivamente el dolor estaba mal. Iniciado el cuarto mes, recibieron una respuesta del Señor, donde el Señor les permitió descansar, llevándose el dolor. De una forma inesperada, se les arrebató, pero quiero mencionar esto, que hubo un descanso en esta pareja. Hubo tranquilidad porque ellos le pidieron al Señor sabiduría, y la sabiduría fue a través del tiempo, donde ellos pedían que fuese hecha la voluntad del Señor, al final el Señor les dio una gran bendición. Y gracias a Dios, la pareja sigue con la esperanza de poder volver a concebir como su bien. Y bueno, está esa situación también en ocasiones. Claro. No es una situación de ofensa a la pareja, sino que son situaciones de es una herencia o una situación de enfermedad que hay que tomar una decisión, pero aquí está la respuesta de nosotros. Sí, exacto. Y yo creo que ahí, digo, hay particularidades, ¿verdad? No podemos siempre generalizar todas las cosas. Y creo que lo importante ahí, en el testimonio que nos platica nuestro hermano Bollo, es la parte donde ellos consultan al Señor. Lo consultan. ¿Qué es? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Verdad? Porque ahí es donde yo ya no tomé la decisión. ¿Quién la tomó? El Señor, ¿verdad? Dígame, hermano. Es que sucede cuando yo pienso también que no es solamente problema de quien concibe, sino yo pienso que no se puede abortar solo, sino que va con un médico. El médico debe tener a una enfermera para siquiera que le ayude. Entonces están siendo cómplices también. Sí. La situación. Sí, no se puede, siempre va a haber un halo de gente involucrada en esas cosas y que no pueden pasar desapercibidos, ¿verdad? Bien, última, la enseñanza bíblica nos llama ¿a qué? A defender la vida, incluso en contextos difíciles, con compasión, justicia y verdad. Bien, y ahora la última, un tema que ya habíamos estado platicando con los comentarios que nos decía nuestro hermano Arnoldo. Dice este enunciado, que no está en el fanal, por cierto, dice: qué gran error para la Iglesia el sentirse más atacado porque se legalice o promueva el aborto que porque no se promueva y brinde una vida digna para toda persona. ¿Qué opinan, hermanos? La Iglesia siempre ha promovido la vida digna para todas las personas. ¿Voluntad del Señor lo dice su palabra? El Señor lo dice en su palabra, la Iglesia siempre lo ha promovido, ¿verdad? Lo voy a leer una vez más. Qué gran error para la Iglesia el sentirse más atacado porque se legalice o promueva el aborto que porque no se promueva y brinde una vida digna para toda persona. Indudablemente nos tiene que preocupar al mismo grado las dos cosas, ¿verdad? ¿Qué dice la pregunta de mero abajo? ¿Qué está haciendo la Iglesia? ¿Qué hace la Iglesia con estos temas? ¿Qué hace la Iglesia para promover la vida digna? Para promover que no se decidan, no se tomen decisiones con consecuencias como las que hemos estado platicando. Diga. Como mujer estoy hablando. Es que no somos virtudes separadas. No me felicitas con consejo de que abortar, que vino de ella y lo separe. Pero somos los médicos. Gracias a Dios que mi hijo nació y yo casi me decidí a abortarlo porque lo decíamos. Decía, no te preocupes, van a hacer el bebé, tiene la cabeza grande, hasta me decía así todo. Le van a poner unas válvulas al momento que nazca. Y pues, más que piénsalo, porque tenía 2 meses. Piénsalo porque va a ser un martirio para toda la familia. Pues yo iba a estar
necesitaba que él me dijera eso. Pero yo como mujer, en ese caso o en cualquier otro también, a mí me da cosa cuando las niñas las salen embarazadas. O sea, que la misma iglesia no las juzguemos, porque ya para las mujeres Ya es difícil. hormonalmente es difícil embarazarte los cambios. O sea, que los amemos, que ellos se pongan a cuentas con Dios, la chica o la pareja, si ambos son de la iglesia, porque ya ha sucedido, ¿verdad? Pues abrazarlos y que ellos se pongan a cuentas con Dios y nosotros apoyar. Así es. Eso que acaba de decir la hermana es la respuesta al deber ser de esta pregunta. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia al respecto de estas situaciones? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como iglesia ante esto? Es una, abrazar. Otra, guiar aquí, ¿verdad? No guiar aquí, no guiar a lo que yo pienso, a lo que yo quiero, a lo que a mí me da lógica, ¿verdad? Guiar a lo que el Señor quiere, a consultar al Señor, como veíamos ahorita en el otro testimonio. Hermanos, opiniones, comentarios. Finalmente podemos como iglesia enseñar lo que dice la palabra. Yo creo que las decisiones informadas nos han faltado mucho en muchos siglos, no de nuestros siglos. Sin embargo, también tenemos que recordar que no nos podemos convertir en jueces, que somos llamados a ser una comunidad restauradora y que si en alguna ocasión uno de nuestros hermanos o hermanas cometen el error y el pecado de esta naturaleza, no debemos ser sus jueces. Dios es nuestro juez, el único juez, que nosotros seguimos siendo una comunidad restaurativa para su condición de Cristo. Hay que tener cuidado con eso. Otro comentario, y me voy a arriesgar mucho con lo que voy a decir, no estoy de acuerdo con usar los pasajes de las leyes sanitarias de Levítico para hablar de la concepción. Hay que tener cuidado. El contexto de Levítico en las leyes sanitarias no da genéticamente para defender los conceptos de anticoncepción. Incluso nuestros conceptos de anticoncepción pueden estar equivocados y engañosos. ¿Por qué? Porque la anticoncepción y el microaborto caen dentro del mismo parámetro en los anticonceptivos hoy en día. O sea, las pastillas, muchas veces geles, los famosos test que usan las enfermeras, etc. Hay muchísimas cosas. No son anticonceptivos, son microabortivos. Ahí ya hay una concepción directa, ya hay una célula fecundada que quizás empezó aún por un día su reproducción y se está terminando eso y es un microaborto, no es una anticoncepción. Pero yo creo que nos falta más fundamentos para hablar de la anticoncepción. Yo no, la verdad es que yo no hubiera usado nunca los pasajes de Levítico, porque esas son leyes sanitarias por cuestión de salud del pueblo, Claro. no para hablar del pecado, de los fluidos corporales relacionados con la sexualidad. No, y no referimos al pecado ni la impureza, referimos al valor que el Señor le da a estas cosas, ¿verdad? Eso es a donde va concentrado. Hermenéuticamente no íbamos a utilizar la ley de Dios para o sea, ese de leyes sanitarias, pues no, ¿verdad? Es simplemente como qué es lo que el Señor le da valor en nuestro cuerpo, ¿no? Pero estoy de acuerdo con usted, pastor, en todo lo que está comentando. ¿Algún otro comentario, hermanos, que quieran? Si no, pues vamos a permitirnos tener una palabra de oración para concluir con este tiempo de escuela de formación cristiana. Te damos muchas gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado, Padre, para explorar tu palabra, Señor, para explorar, Dios, tu voluntad
tus mandamientos, Señor, lo que tú tienes para nosotros en tu palabra, Señor, cada día, Padre, y poder, Señor, generar en nosotros las doctrinas bíblicas de acuerdo a tus mandamientos, Señor, para poder, Padre, tomar una postura ante las corrientes, ante las situaciones que invaden, Señor, nuestra sociedad, Padre, y saber cuál es el accionar de la iglesia, Señor, ante ello. Ayúdanos, mi Dios, sé nuestra guía, Padre, siempre en todo momento, Padre, para saber qué es lo que debemos hacer, qué palabra debe salir de nuestra boca, Señor, y cómo debemos, Padre, afrontar estas situaciones, Señor, con el amor y la misericordia que tú nos das para proveer al mundo, Señor. Te pedimos, Padre, que nos acompañes a nuestros hogares en este momento y nos despedimos, Señor, sabiendo, Padre, que tú estarás con nosotros todo el tiempo, Señor, porque hacemos todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos.